revisión. Ya habíamos hablado, como les decía, en las unidades anteriores de la planificación y la transcripción. Ahora, el tercer paso, ¿verdad? Para una escritura madura es la revisión. Esta revisión se hace, ¿verdad? Está como el tercer paso, pero en realidad vamos haciéndolo constantemente, porque incluso a la hora de ir transcribiendo, vamos viendo, esto no se escucha muy bien y vamos colocándolo, ¿verdad? Entonces, la revisión consiste en aplicar diversos criterios ortográficos de coherencia, que se comprenda lo que uno está escribiendo, que pueda también tener orden, ¿verdad? Y que sí se dé ese mensaje. Ortográficos ya vimos que es relacionado con la ortografía, la forma de escribir, los acentos en donde deben ir, ¿verdad? Y también si separamos palabras, cómo separar las palabras, todos estos signos de puntuación, signos de admiración, esos son al momento de la revisión debemos tomarlo en cuenta, ¿verdad? Lo ortográfico, la coherencia, la cohesión de concordancia, o sea, que concuerde una cosa con la otra, que sí tenga relación, que se comprenda, ¿verdad? Aparte de que tenga la relación y que sí vaya directo, ¿verdad? Que vaya relacionado, que esta idea principal y esta secundaria dependa de la principal, ¿verdad? Entonces, sí, esa concordancia y que tenga relación con el tema general y si son subtemas, pero que sean parte del tema, ¿verdad? No vamos a ir escribiendo otras cosas. Entonces, para eso es la revisión. Y también estos criterios también retóricos o, por ejemplo, partes que estemos redundando, también podríamos ir revisando, que ya lo habíamos dicho arriba y repetir y eso porque es como muy tedioso a veces para el lector o así como mejor solo leía lo primero y ya había entendido el resto, ¿para qué leí el resto? O hubiera, ¿verdad? Entonces, eso también tiene que ser parte de la revisión. ¿Para qué nos va a servir? Para tomar decisiones que lleven a su corrección y mejora, porque nos damos cuenta, aquí hay un error, otro error, lo voy corrigiendo, o esto lo dije, pero ya leyéndolo otra vez no se escucha bien, entonces mejor lo elimino o lo transformo, ¿verdad? O lo cambio, y si no, lo dejo, ¿verdad? Este proceso, como les decía, es cíclico y continuo. Un escritor hábil relee continuamente lo que va escribiendo con el objetivo de transformar el conocimiento, reconstruirlo, perfeccionarlo, insertar nuevas ideas y verificar esa cohesión. Entonces, el cumplimiento de objetivos también es importante. Se recuerdan que en la planificación ya teníamos un objetivo porque íbamos a escribir, para qué, para quiénes. Entonces, todos esos objetivos, ¿verdad? Es parte de lo que tendríamos que ver también en este caso, ¿verdad? Y es parte de esta revisión, ¿verdad? Entonces, garantizar los objetivos o cumplir esos objetivos. Luego, los aspectos de la revisión. Entre estos aspectos tenemos que ver, como les decía, el tema, recordar, ¿verdad?, cuál era el tema, asegurarnos de que no esté presentado de forma vaga y precisa, sino que realmente se entienda, se comprenda cuál es ese tema, el nivel de la profundidad, que sea aceptable, que sea claro y profundo. También si hay argumentos e ilustraciones de los enunciados de las secundarias que apoyen realmente el tema principal y esos subtemas que estén enlazados apropiadamente, como les digo, ¿verdad? Que no parezca algo separado, sino que tenga relación. Los objetivos que les decía que se estaban planteando
o fueron planteados y formulados en la planificación que sí se hayan logrado. Luego está el destinatario, recordando también para quién va a ir escrito, ¿verdad? Y lo van a comprender si es para los niños, si es para los jóvenes, para qué tipo de personas son, ¿verdad? Entonces, un escritor hábil se asegura que ese registro, profundidad y características léxicas y gramaticales y su carga de lenguaje gráfico y ejemplos se adapten a ese destinatario, que lo pueda comprender de la mejor manera. La ortografía, como les decía, errores de puntuación, escritura de palabras y ir corrigiendo esto, ¿verdad? También se puede utilizar, ¿verdad? Esa consulta ortográfica, porque muchas veces lo escuchamos y se oye bien, pero puede haber también otra manera de escribirlo o sí le colocamos tilde, pero no donde era, entonces podemos ir consultando eso, ¿verdad? Para ver si está bien esa ortografía. Actualmente, ¿verdad? Tenemos herramientas, ya, por ejemplo, en los documentos de Word y dice revisión ortográfica y aparece, pero hay palabras que no están aún en el diccionario, ¿verdad? Entonces, en el diccionario que tiene Word, entonces hay que como decirle sí, sí se escribe así, ¿verdad? O ignorar, pero uno tiene que estar seguro que sí se escribe así. Luego está también la coherencia, donde identificamos esas frases, oraciones, términos que pueden cambiar el sentido del texto. Puede cambiar un párrafo, un enunciado. Entonces es importante ver que sí se comprenda y que no esté cambiando el mensaje que nosotros queremos dar como escritores, ¿verdad? Acuérdense que el tema anterior lo habíamos visto como lectores, ahora es como escritores. Entonces, también esa coherencia, ¿verdad? Para que esté en armonía con sus referentes para darle una unidad al mensaje y al sentido global del texto. Y por último, el aspecto de concordancia. Como les decía, que concuerde, ¿verdad? Que sí esté bien escrito, que se comprenda y que esté, por ejemplo, tomando en cuenta lo que hemos aprendido de las categorías gramaticales, lo del género y el número, ¿verdad? No vamos a escribir el mismo género sin números y personas, no, porque estamos hablando el mismo. Ahora, los mismos géneros y números, ¿verdad? O personas. Entonces, ahí ya cambia. Entonces, hay concordancia y sí se comprende bien y se escucha bien, ¿verdad? Entonces, eso también es importante, es parte de la concordancia que vaya de acuerdo. Eso es concordancia, de acuerdo a, ¿verdad? Entonces, que coincida también la flexión de los adjetivos, de los verbos, de los cuantificadores, por ejemplo, los artículos, ¿verdad? Los demostrativos, aquello, aquella, esto, esta, ¿verdad? Entonces, no vamos a decir, esta perro, no. Entonces, tiene que haber esa concordancia y darnos cuenta que sí esté esa concordancia, ¿verdad? Y esto no es opcional, sino que debe observarse sin excepción, pues es parte de la corrección del idioma. No sé si ustedes han leído libros, ¿verdad? Donde no se toma en cuenta y a la hora como que dice error de imprenta, ¿verdad? Pero en sí fue error de la redacción, no fue de la imprenta, porque la imprenta solo lo imprimieron así como estaba, ¿verdad? Pero entonces sí es importante este proceso de revisión. También en la revisión, algunos pueden, o ya este escritor maduro, ¿verdad? O sea, ya que se está dedicando a esto, identifica presencia de vicios del lenguaje como vocablos indecentes, inapropiados, groseros, ofensivos, o sea, más conocidos como vulgarismos, ¿verdad? Porque acuérdense que si estamos escribiendo un libro, si es de texto, de un libro para
información o dependiendo la persona, ¿verdad? Dependiendo del destinatario, vamos a escribir. Pero regularmente cuando es algo literario, ¿verdad? Buscamos usar un lenguaje culto, ¿verdad? No vamos a usar un lenguaje coloquial o vulgar, a menos que el libro sea de este lenguaje coloquial y que nos interese o que nuestros destinatarios son estas personas, ¿verdad? Que les gusta eso. Entonces, esos vulgarismos deberíamos eliminar. Por eso dice, ¿verdad? Que para enriquecer el vocabulario, para saber más, para tener un amplio léxico, tenemos que leer. Y leyendo vamos aprendiendo nuevas palabras y ya van a estar o van a ser parte de nuestro léxico, ¿verdad? O vocabulario. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿verdad? Por eso es importante en la revisión tratar de usar un lenguaje adecuado, un lenguaje culto, porque si queremos que las personas que vayan a leerlo les sirva también para enriquecer el vocabulario, si es uno de nuestros objetivos, entonces tenemos que utilizar ese lenguaje, ¿verdad? También palabras no incorporadas al español, o sea, extranjerismos. Y con el uso, ¿verdad? Que no comprenden esas palabras y no se utilizan socialmente y todo, y los empezamos a usar así como van a leer y de ahí no van a comprender, ¿verdad? Esos extranjerismos. También este uso indebido de la combinación de qué, conocido como dequeísmo, ¿verdad? De que le dijera, de que le dijo, de que me dijo, de que hiciera, ¿verdad? Eso también está mal escrito. Luego, podemos ver que existe la combinación de palabras o sonidos que suenan mal o son desagradables al oído. Esto se conoce como cacofonía. Entonces, vamos a ver que esto también tenemos que tener cuidado al momento de la revisión para que no se escuche mal, ¿verdad? Esos errores de la estructura de oraciones o repetición excesiva o viciosa de un mismo término. Pleonasmo o repetición. Como les decía, hay la misma palabra y por eso existen los sinónimos para que no se escuche o no sea tan tedioso, ¿verdad? Tan tediosa la lectura. Entonces podemos usar también esos sinónimos, siempre y cuando sepamos que el destinatario comprende el significado o que coloquemos el contexto para que por medio de ese contexto, ¿verdad? Que pueda ser una clave de contexto y entonces comprenda ese significado, ¿verdad? Entonces, esto es relacionado con la escritura madura en la fase de revisión. Y si se dan cuenta, es un ciclo, ¿verdad? Se planifica, se traduce, se revisa. Y si algo está mal, pues o se cambia o se corrige en la planificación, se traduce, se revisa. Así. Es un proceso recursivo, cíclico y continuo que involucra las otras etapas de la escritura una y otra vez. Podríamos decir, ¿verdad? Que la escritura o este arte de escribir podría ser uno de los proyectos, ¿verdad? Un proyecto personal, escribir. Pero ya sabemos que tiene estas 3 fases: la planificación, la transcripción o la traducción y la revisión. Transcripción es pasar lo que ya habíamos escrito, todas nuestras ideas, escribirlas y luego revisarlas, ¿verdad? Entonces, chicos, esto es relacionado con el último tema, ¿verdad? Que es la revisión.